La tragedia de la vida no es la muerte, sino que nos dejamos morir por dentro mientras aún estamos vivos. Si has decidido vivir tu vida como tú elijas y no actúas por casualidad, te felicito. Amigo mío, tengo la esperanza de que todo lo que te voy a decir a continuación hará que conectes con tu saber interior y actúes de acuerdo con esto. Yo he descubierto que no es suficiente con saber qué hacer en la vida, sino que debemos actuar de acuerdo con ese conocimiento para vivir la vida que deseamos. Descubre tu vocación y vea por ella. Si tú no actúas sobre la vida misma, actúa por su cuenta, sobre ti. Vive de tal manera que el día que tu vida acabe, no descubras que has vivido una vida a medias, y que descubras que tienes el corazón lleno de reproches. Que no llegues a decir, me gustaría ser la persona que habría querido ser, pero que nunca fui. Amigo mío, todos tenemos talentos especiales que esperan un propósito que valga la pena para manifestarse. Así que, encuentra tu vocación, aporta más de ti mismo a tu trabajo, y concéntrate en aquellos que haces mejor. No existe falta de tiempo, existe falta de interés, porque cuando la gente realmente quiere, la madrugada se vuelve día, el martes se vuelve sábado y un momento se vuelve oportunidad. Cada día sé amable con un extraño. Jamás te arrepientas de tener un buen corazón, recuerda que todo lo bueno vuelve multiplicado. Debemos de ser más bondadosos los unos con los otros. La vida está llena de actos bondadosos. Si consigues hacer sonreír a una sola persona durante el día, o levantas el ánimo a un extraño, tu vida habrá valido la pena. Muestra tu compasión a los demás. Nunca pierdas la perspectiva para disfrutar de una vida más feliz y sentirte realizado. Cuando te encuentras en una situación difícil, cambia tu perspectiva y pregúntate: ¿son mis problemas que estoy sufriendo ahora y mis desafíos a los que me enfrento tan serios como creo? El tiempo que pasamos en esta tierra es muy breve, así que disfruta tu viaje y saborea el proceso de vivir. Practica el amor duro. No triunfa quien no tuvo momentos difíciles. Triunfa aquel que pasó por ellos y no se rindió. La vida es tan buena maestra, que si no aprendes la lección, te la repite. El amor duro, para mí, es el hábito de la autodisciplina. Ponerse duro con uno mismo, en realidad, es un gran gesto de amor. Ser autodisciplinado significa organizar tu tiempo, tratar bien a los demás, resistir a los tiempos difíciles, tener pensamientos positivos y cuidar tu salud. Las personas que tienen éxito en todos los ámbitos de su vida, tienen el hábito de hacer cosas que a las personas fracasadas no les gusta hacer. Desarrolla la filosofía de la honradez. Vivimos en un mundo donde las personas tratan sus palabras a la ligera, donde las promesas
ya casi no se cumplen. Decimos una cosa y pensamos otra, y, así, perdemos la credibilidad delante de los demás. Cada vez que no dices la verdad, alimentas el hábito de mentir. Empieza hoy mismo, cambia este hábito, por el de ser sincero. Cumple tus promesas, habla menos y haga más. Deberíamos de hablar menos. Un lugar de predicación no es un lugar de encuentro. Honra tu pasado. Cada segundo que piensas en el pasado, se lo robas al futuro. Si has pasado por situaciones difíciles en tu vida, tal vez, has salido más preparado para el propósito de tu vida, y, con más sabiduría. Así que, utiliza estas lecciones para tu crecimiento personal, profesional y espiritual, y da las gracias por ellas. Y si has fracasado más que otros, tal vez, estés disfrutando de una vida más plena y mejor que otros. Date el permiso de fracasar, porque fracasar es una bendición que otros no tienen. Empieza bien el día. Dependiendo del modo como empiezas el día, determina el modo en el que vivirás el resto de ese día. Los 30 primeros minutos de tu día son los más importantes, porque van a influenciar la calidad de cada minuto posterior a ellos. Ten la autodisciplina y la sabiduría de asegurarte que estos 30 minutos sean de pensamientos, acciones y palabras nobles, positivas y de agradecimiento, y, en consecuencia, tendrás un día maravilloso. Puedes, también, practicar la meditación como un ritual matutino, o crea un espacio pequeño para ti, un rincón sagrado, donde puedes estar y conectar contigo mismo, donde puedas leer unas páginas de un libro que te gusta. De esta manera, vas a renovar tu espíritu, y volverás a centrarte en las cosas que realmente importan para ti. Aprende a decir que no, pero, con elegancia. A menudo, decimos sí a todo el mundo, y, casi todo el tiempo, sin pensar en nosotros mismos. A pesar de que no es bueno para tu salud, tampoco lo es para tu vida cotidiana. Las personas eficaces se centran en sus prioridades, en sus objetivos. Así que, canaliza toda tu energía en tus prioridades, y no en las de los demás. Aprende a decir no a las cosas que no son esenciales para ti, y dedícale tiempo a las cosas que tienen el poder de mejorar tu vida. De esta manera, te ayudas a crecer como ser, en todas las áreas de tu vida. Tómate un descanso semanal. Desde los tiempos más antiguos, se sabe que el séptimo día de la semana, conocido como el Sabbat, es el día para descansar. Para revitalizar y nutrir tu interior, permítate y resérvate ese día de tranquilidad, para descansar, para hacer cosas que te dan placer en tu vida, hobbies a los que renunciaste por falta de tiempo, ver la salida del sol, darte un paseo por la playa, ir a una librería y hojear libros.
Y, si necesitas estar solo, para conectar contigo mismo, con tu interior más íntimo, haz todas estas cosas en soledad, y no te sientas culpable de ellos, porque te lo mereces por ser y existir. Habla contigo mismo. La ciencia ha demostrado que las palabras que decimos tienen una gran influencia en nuestros pensamientos, y, luego, se materializan. Así que, ested muy atento en las palabras que utilizas hablando contigo mismo y con los demás, porque esto creará tu vida. Ponles paréntesis a las preocupaciones. Muchas personas desperdician años de su vida atrapados en las preocupaciones. Pero, como bien sabemos, muchas de estas cosas nunca sucederán. Te propongo algo: cada día, dedícale una media hora a las preocupaciones, piensa en ellas, y luego, dedícate a hacer otra cosa, léete un libro, date un paseo, escucha música, haz lo que te apetezca. Así que, deja de preocuparte y vive la vida. Imita a los niños. Piensa como adulto, vive como joven, aconseja como anciano y nunca dejes de soñar como un niño. Nosotros, los adultos, nos concentramos gran parte de nuestro tiempo en los desafíos de la vida, en las facturas que tenemos que pagar, en las noticias del televisor, en la falta de tiempo. Mi bello amigo, por favor, empieza a centrarte en las cosas positivas de la vida, como hacen los niños. Juega y ríete más, porque en realidad, somos unos niños que han crecido más altos, y nada más. Cuida tu templo. Cuida tu cuerpo, porque este es tu templo y es sagrado, y, porque es en donde vivimos toda la vida. Hacer ejercicio de manera regular añade vida a tus años. Aprende a estar en silencio. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste tiempo para estar en silencio contigo mismo? Para conectar con la persona que realmente eres y conocer la belleza que habita en ti, dedícate tiempo para permanecer en silencio regularmente, para no arrepentirte más tarde. Tienes este derecho, no te sientas culpable por ellos. Levántate temprano cada día. Levantarse temprano es un gran regalo que te das a ti mismo, y, además, una disciplina que tiene un gran poder de transformar tu vida para mejor. Ve tus problemas como bendiciones. La preocupación no quita los problemas del mañana, quita la paz de hoy. En algún lugar del mundo, alguien está soñando con tener la vida que tú tienes. Sé agradecido. Muchas personas en el mundo ven los problemas como un aspecto negativo de la vida, cuando en realidad son los mejores maestros de nuestra vida. Mi querido amigo, yo, como todo el mundo, también he tenido mis porciones de sufrimiento, pero siempre he tratado de sacar el lado bueno y las enseñanzas de estos sufrimientos. Ya no me enfado, he llegado a dar las gracias por todos ellos. Te aconsejo que hagas lo mismo.
Y, además, no te preguntes, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no tengo la respuesta, solamente te puedo decir que con el tiempo descubrirás la respuesta, experimentando. Puede ser un día lejano, pero te aseguro que algún día tendrás la respuesta. Olvídate del reloj por un día. La sociedad moderna vive a golpe de reloj y planificación. Tómate un día en la semana, sin reloj. Sal de tu casa sin él. Haz lo que realmente te apetezca, pero sin controlar el tiempo. Vive el momento y conviértete en un verdadero ser humano viviente, en vez de ser un humano ejecutante. Asume más riesgos. Recuerda que del otro lado del miedo está la libertad. La vida es un juego de números. Cuantos más riesgos corras, más recompensas recibirás. El secreto de una vida de abundancia está en dejar de buscar la seguridad y empezar a perseguir las oportunidades, arriesgando. La fortuna no está del lado de los tímidos. Arriesga, mi bello amigo, arriesga, para que en tu lecho de muerte no te lamentes por lo que no arriesgaste. Bendice a tu vida, a tu familia, a tus amistades, a tu dinero, tus ganancias y a todas las cosas que recibes, tienes y entregas. Agradece a los profesores de tus hijos por enseñarles, agradece a la cajera del mercado por atenderte. Recuerda, con la mano que das, con la misma recibes. Jamás te arrepientas de tener buen corazón, recuerda que todo vuelve multiplicado. Escribe notas de agradecimiento. A todos nos gusta recibir agradecimiento. El agradecimiento es un gesto tan sencillo y fácil de hacer, pero de mucho peso para el que lo recibe. Déjale una nota de agradecimiento a tu madre por la cena que te preparó anoche. A tu hijo, también, por existir, a tu esposa o esposo, por haber llegado a tu vida, y, por ser como es. A tu amigo, por estar a tu lado siempre que lo necesites, en las buenas y en las malas. A tu vecino, por ayudarte en algún momento. Lo alto que llegues en la vida, no será determinado por lo mucho que te esfuerces, sino por lo bien que pienses. La lectura profunda te permite conectar con las personas más creativas, inteligentes e inspiradoras del mundo. Abre una cuenta de amor. No midas tu riqueza por el dinero que tienes, mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero. Practica el arte de ser amoroso. Realiza pequeños gestos, con los cuales vas a añadir alegría a la vida de alguien cercano. Y, no necesariamente cercano. Cómprale flores a tu pareja, o a tu madre, sin ningún motivo. Dile a tus hijos lo que sientes por ellos. Envía un mensaje de agradecimiento a tu amigo. Yo, mi hermoso amigo, he aprendido en la vida, que las pequeñas cosas, son las grandes cosas.
Estos pequeños gestos te dan más felicidad que cualquier cantidad de dinero que tengas en el banco. Sin un corazón rico, la riqueza es un feo mendigo. Sé amoroso con los demás. Ponte en la piel del otro. Tenemos 2 orejas y una boca, y, esto, es por una razón, para escuchar el doble de lo que hablamos. Una de las necesidades más importantes del ser humano es la de ser comprendido, alentado y honrado. Tómate el tiempo para comprender lo que la otra persona te quiere decir. Cuando empieces a comprenderles, ponerte en sus zapatos y ver el mundo de sus perspectivas, conectarás con esta persona y construirás relaciones de confianza y duraderas. Haz una lista de tus problemas. Quítale poder a todo lo que te perturbe. Acuérdate que si no existe en tu mente, tampoco existirá en tu vida. Un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Coge una hoja de papel o una libreta y haz una lista de todos los problemas que tienes. De este modo, primeramente, te sentirás como que te has quitado un peso de encima, te sentirás más ligero y, además, dejarás de atormentarte con estos pensamientos y de consumir tu valiosa energía, y podrás enfocarte en los problemas de una manera ordenada y eficaz. A mí, personalmente, me es de gran ayuda notar mis problemas. De media docena de las cosas que me preocupan, digamos que 2 desaparecen. Sobre las otras 2, sé que no puedo hacer nada, de manera que no vale la pena preocuparme, y, tal vez, las 2 restantes, puedan arreglarse. Toma como hábito la acción. El conocimiento es poder. Pero, el poder, sin acción, no sirve de nada. La mayoría de nosotros sabemos qué hacer para llevar una vida feliz, saludable y satisfactoria, pero el problema es que no hacemos lo que sabemos. Las ideas no pagarán tus facturas, no levantará tu negocio, no te hará más sano, si tú no accionas. El fin del hombre es la acción y no el pensamiento. Ve a tus hijos como bendiciones. Los niños crecen tan deprisa, y muchos de nosotros nos prometemos que pasaremos más tiempo con nuestros hijos, cuando las cosas se tranquilicen el trabajo, cuando tengamos más tiempo, cuando consigamos esto o el otro. Pero, la vida pasa muy deprisa, y, antes de darte cuenta, este niño se ha convertido en adulto. El mejor regalo que puedes hacerles a tus hijos, es tu tiempo, y, además, es un regalo para ti mismo. No pierdas la serenidad. Enfadarse es muy fácil, pero, enfadarse con la persona acertada, en el momento adecuado, por el motivo correcto y de la manera adecuada, esto no es fácil. Mantén la calma en momentos de crisis, elige las palabras que vas a decir para no herir. Porque las palabras son como las flechas, una vez lanzadas, no las puedes recuperar. Así que,
elígelas con cuidado para no arrepentirte nunca. Conecta con la naturaleza. Vivimos en una era de información ilimitada. Desconecta de tu celular, de tu teléfono móvil, apaga el televisor, apaga la tablet, y ve a un parque natural, a un bosque cercano, a la playa o a la montaña, y conecta con la naturaleza y con el universo, para restaurar tu espíritu, tu energía y tu salud. Quítate los zapatos y anda descalzo por la orilla del mar, por el campo, y sienta la hierba bajo tus pies. Admira una flor, un árbol, mira las olas del mar, mira a los pájaros volando. Estas son cosas tan sencillas, y, además, son gratis. Son cosas de las que no nos aprovechamos para nuestro bien. Así que, conecta con la naturaleza, por tu bien supremo. Yo, mi querido amigo, cuando admiro el esplendor de un atardecer, o la belleza de la luna, mi alma se llena de veneración hacia el Creador. Practica el perdón. Cuando tienes resentimientos contra alguna persona, es como si la llevaras colgada de la espalda. Consume tu energía y tu paz mental, pero, cuando la perdonas, te has quitado esta carga de la espalda, y podrás seguir con tu vida. El perdón es la fragancia que la violeta deja en el talón que la ha pisado. Cuando perdonas a alguien, haces más por ti, que por la persona que has perdonado. Es un acto del espíritu y demuestras tu valor personal. Deja de quejarte y empieza a vivir. Si no te sientes feliz, exitoso, próspero o realizado, deja de culpar a tus padres, a la economía de tu país, o a tu jefe. Asume la responsabilidad por las circunstancias en las que te encuentras ahora mismo, deja de quejarte y empieza a vivir. Levántate y busca las circunstancias que quieres, y, si no la encuentras, fabrícalas. Querido amigo, todo depende de ti. Aprovecha las infinitas posibilidades que cada día te ofrece. Deja de ver programas de televisión violentos o que no aportan nada bueno a tu vida. Deja de juntarte con personas que critican, son negativas, y su vida no es un ejemplo a seguir, porque te convertirás en un ser negativo y cínico. Limpia tu entorno. Añádele color a las paredes de tu casa, pon un ramo de flores frescas en un jarrón, permita que entre la luz del sol en tu casa. Vive plenamente, para que puedas morir feliz. Las mayorías de las personas no descubre cuál es el sentido de su vida hasta que están delante de su muerte. No esperes más para comprender el sentido de tu vida y ser feliz. Sé auténtico, no seas la copia de tus padres. Vive tu propia vida, no la de otro. Deja de complacer a todo el mundo, y complácete a ti mismo. Deja de ser el salvador de los demás, y sálvate a ti mismo. Abrázate y felicítate cada vez que has logrado algo, sin esperar que los demás lo hagan. Deja de preocuparte, y vive la vida,
Vive los momentos, y conviértete en un verdadero ser humano viviente, en vez de ser un humano ejecutante. Esta es la verdadera alegría de la vida. Soy Jorge. Mi hermoso y bello amigo, gracias por existir.